Se habla ahora de fluido pseudoplástico, entre paréntesis, shear thinning. Puedo acotar lo siguiente. Primero, como había dicho, la mayoría de fluidos no newtonianos tienen este tipo de comportamiento. Segundo, su viscosidad aparente disminuye con la velocidad de corte o con el esfuerzo cortante. Otro aspecto muy importante es que la mayoría de estos fluidos no newtonianos de tipo pseudoplástico o shear thinning van a tener o van a exhibir o van a demostrar un tipo de comportamiento parecido al newtoniano. Podría escribir aquí como Newtonian like, un comportamiento parecido al de fluidos newtonianos en casos donde esta velocidad de corte es muy baja o muy alta. Es decir, algo así, como voy a mostrar en esta gráfica. Sé que en teoría debería de simplemente tener un comportamiento decreciente, pero en la práctica muchos de estos tipos de fluidos exhiben algo así. Un comportamiento de esta forma o un comportamiento de esta forma, donde esta viscosidad aparente tiene estas regiones limitadas, donde yo puedo asumir que tengo fluido newtoniano. Es decir, estas regiones donde tengo platos. Y es más, voy a citarles unos cuantos ejemplos sobre este tipo de comportamiento. Esto es muy común para los de ingeniería en materiales en polímeros fundidos. Es más, el ejemplo que voy a citar va a ser sobre este caso. Ahora, estas viscosidades en estas regiones donde el fluido aparentemente se comporta como un fluido newtoniano, es decir, viscosidad constante, usualmente son conocidas como μ0 y μ infinito. Esta es la viscosidad al corte cero o viscosidad de corte cero, y esta viscosidad de corte infinito o la viscosidad cuando el esfuerzo cortante tiende al infinito o tiende a valores muy altos. Y por lo tanto la viscosidad aparente simplemente disminuye entre estos valores μ sub 0 y μ infinito. Pues bien, el ejemplo que quería mencionarles proviene del trabajo de graduación o proyecto integrador de un estudiante de la SPOL, y sus resultados se encuentran detallados en este paper. El objetivo de su trabajo era diseñar un dado de extrusión de polímeros para poder formar probetas para ensayos de tracción de láminas de plásticos. La entrada del dado tenía una sección circular como la ven aquí, y el producto final era una lámina plástica de 2 milímetros de espesor por 30 milímetros de ancho, y de aquí se pueden cortar las probetas necesarias para los ensayos de tracción. Estas figuras o contornos que ustedes ven aquí son propiedades del flujo, por ejemplo, distribuciones de presión en este gráfico A. En el gráfico B se muestra el campo de velocidad. Y finalmente en C se muestra la viscosidad dinámica o viscosidad aparente del flujo dentro del dado de extrusión. Dado que es un fluido no newtoniano y es del tipo shear thinning o pseudoplástico, esta viscosidad va a depender de los esfuerzos cortantes y de la velocidad de corte. Al no existir una área constante a lo largo de la sección del flujo,
significa que van a haber gradientes tanto de esfuerzo cortante como de velocidad de corte, y dependiendo de estos gradientes, pues la viscosidad va a tomar diferentes valores. Y aquí podemos ver que este color rojo indica una viscosidad más alta en estos puntos dados, mientras que el color azul indica dónde la viscosidad aparente del plástico fundido será más baja. Ahora, para realizar estos análisis fue necesario poder modelar la viscosidad o el comportamiento rheológico del plástico fundido. El material de trabajo fue polietileno de baja densidad. Me parece que a una temperatura de 190 grados centígrados. Y aquí se ve la curva de flujo, donde yo tengo viscosidad aparente, eta en pascales por segundo, y mientras que en este eje horizontal tengo el shear rate, o la velocidad de corte o razón de deformación en unidades segundo a la menos 1. Y se ve claramente cómo la viscosidad aparente disminuye conforme la velocidad de corte va aumentando. Los puntos azules son puntos extraídos experimentalmente con pruebas, mientras que la curva roja es una curva que modela o que aproxima el comportamiento del fluido. En este caso, el estudiante utilizó el modelo de Cross. Este es un claro ejemplo del comportamiento de un fluido pseudoplástico, que en este caso es este material, LDPE o polietileno de baja densidad a 190 grados centígrados. Les voy a mostrar otro ejemplo. Acá el estudio se trataba sobre la generación de microgotas a partir de un electrospray. Y aquí se ve cómo se elonga un ligamento de fluido para finalmente generar unas microgotitas. Pero el fluido de trabajo, aquí se ve una fotografía de lo que sucede, del fenómeno, pero el fluido de trabajo no es un fluido newtoniano, sino más bien es una suspensión de nanopartículas en agua. Y estas son las suspensiones. Silicio al 2% en agua, silicio al 5% en agua, silicio al 10%, carburo de silicio, asimismo al 2 o 5% de peso en agua y óxido de zinc. Y estos tipos de soluciones tienen comportamiento no newtoniano, y es más, si vengo acá. Asimismo, en esta curva puedo ver donde los marcadores son datos experimentales, mientras que las curvas son aproximaciones o ajustes de curva. Tengo la viscosidad aparente y asimismo el esfuerzo cortante. Aquí hay algo curioso. Al inicio, estos fluidos o estas suspensiones de nanopartículas en líquido tienen este comportamiento pseudoplástico, donde la viscosidad disminuye con la velocidad de corte. Pero después de cierto punto específico, el comportamiento más parece newtoniano, donde puedo ver estos platos de viscosidad o estos puntos de viscosidad constante. Eso es lo que significa un plato. Por tanto, puedo definir una región donde el fluido se comporta como newtoniano, acá, y una región donde las suspensiones de nanopartículas se comportan como pseudoplástico. Ok, esto ha sido todo por la clase de hoy. En la siguiente clase hablaré sobre los modelos de viscosidad y los otros tipos de fluidos no newtonianos. Hasta luego.